Hola, en este 10º vídeo del curso de Química Orgánica vamos a estudiar un tipo de moléculas muy importantes en química orgánica y muy abundantes en la naturaleza que derivan de los ácidos carboxílicos y se conocen como los ésteres. No debe confundirse con el grupo funcional éter, que es un oxígeno unido a dos cadenas carbonadas, no tiene nada que ver. Aquí estamos ante un grupo que está formado por un carbono-carbonilo al que se une un grupo de tipo alcóxido. En este caso, por ejemplo, sería un metóxido. Aquí tenemos el etanoato de metilo. Voy a dibujar su fórmula para poder ver mejor cómo se unen los diferentes átomos para formar el éster. Carbono-carbonilo con un grupo metóxido da lugar a un grupo éster. Se nombra indicando el alcano del que viene, en este caso es un alcano de dos carbonos, por tanto es un etanoato de el grupo que lleve aquí, en este caso metilo. Por tanto la nomenclatura es terminar el nombre del alcano del que deriva en oato, enoato, y después de el grupo que lleve aquí, el grupo alquilo que lleve aquí. Bien metilo, etilo, o sea, en general sería un oato de alquilo. Oato de alquilo. Vamos a ir viendo cómo se obtienen los ésteres, a partir de qué los podemos obtener y en qué los podemos transformar, qué tipos de compuestos podemos generar a partir de ellos. Entonces lo primero vamos a ver las rutas de síntesis de estas moléculas, cómo se pueden obtener los ésteres. Los ésteres son moléculas muy abundantes en la naturaleza, son los responsables del aroma y del sabor de las frutas, el sabor a plátano, a pera, los responsables de esas características de la fruta son son ésteres, compuestos en los que se modifica este grupo alquilo y también dan lugar a diferentes sabores y aromas. ¿Y cómo los podemos obtener? Bueno, el camino más conocido para generar un éster es partiendo del ácido carboxílico. Por eso se dice que son derivados de ácido. Partiendo de un ácido podemos obtener el éster correspondiente. Aquí la cadena la podemos elegir, bien un metilo, un etilo, dependiendo del alcohol que añadamos al ácido. Si queremos un éster de metilo, pues añadiremos metanol. Y las condiciones son un medio ácido, por ejemplo sulfúrico, y ligera calefacción para conseguir llevar a cabo la reacción de esterificación. Se conoce como una reacción de esterificación. El ácido carboxílico se esterifica para generar el éster correspondiente. El ácido etanoico genera el etanoato de metilo. Esta es la forma más común de obtener ésteres. También podemos lograr obtener un éster mediante la reacción de un ácido carboxílico, el cual debería ser desprotonado, es decir, un carboxilato, la base del ácido carboxílico. Por ejemplo, el ácido acético etanoico lo ponemos con sosa y obtenemos un acetato de sodio. Ese acetato de sodio es un nucleófilo razonable y al enfrentarlo a un haluro de alquilo, los pares de este oxígeno nucleófilos atacarán al carbono polarizado positivamente del haluro de alquilo, sacando el bromo y generando de esta manera, mediante un mecanismo SN2, el mismo producto que tenemos aquí arriba, el etanoato de metilo. Así se puede conseguir también un éster mediante un mecanismo de tipo SN2. Podemos lograr ese tipo de molécula. Vaya, no consigo dibujar aquí. Se acaba la pantalla y no puedo terminar de dibujarlo correctamente, pero es esta misma molécula que tengo ahí dibujada y el mecanismo es de tipo SN2. Una reacción SN2 entre un carboxilato y un haloalcano nos permite obtener el éster. Aunque la esterificación de Fischer es la reacción más habitual, tenemos opciones de este tipo. ¿Qué podemos hacer con un éster? ¿En qué lo podemos transformar? Ya vemos cómo se genera. ¿Y qué opciones tenemos en qué tipo de producto se puede transformar? Por ejemplo, el éster se puede devolver a el ácido carboxílico del que deriva. Por ejemplo, nuestro
etanoato de metilo lo podemos transformar de nuevo en el ácido carboxílico del que viene, que utilizamos anteriormente para prepararlo, más el alcohol del que deriva, que es el metanol en este caso. ¿Cómo se hace esto? Pues mediante un tratamiento ácido o básico, por ejemplo, sulfúrico diluido bajo calefacción, permite la ruptura del éster y la obtención del ácido carboxílico y el alcohol del que deriva. Esta reacción de ruptura del éster se conoce como hidrólisis. Es la reacción de hidrólisis de la molécula. Bien, por tanto, el ácido con el alcohol en medio ácido catalítico nos genera el éster. El éster con sulfúrico acuoso rompe y nos da el ácido y el alcohol del que deriva. ¿Qué más opciones tenemos? Por ejemplo, tenemos la posibilidad, esta reacción de hidrólisis se puede llevar a cabo también en medio básico. Yo la he hecho en medio ácido, pero también la sosa acuosa, bajo calefacción, también nos rompe el éster, con la pequeña diferencia de que en lugar de un ácido carboxílico nos generaría un carboxilato de sodio. Genera la sal del ácido, no el ácido, más el metanol. Es una hidrólisis básica de la molécula. También tenemos la opción de transformar un éster, por ejemplo, de metilo, el etanoato de metilo, en un éster de etilo. Si nos interesa convertir el etanoato de metilo en etanoato de etilo, podemos pensar que esto no tiene gran interés, pero sí lo puede tener. Esta cadena modifica las propiedades del éster y por tanto puede interesarnos el sustituir el metilo del éster por un etilo. ¿Qué haríamos para hacer esto? Se basa en la misma reacción que vimos antes, en la hidrólisis. ¿Qué hace la hidrólisis? Cambia el grupo alcóxido por un OH, añadiendo agua. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar un grupo alcóxido por otro? Pues añadir, en vez de agua, añadiríamos el alcohol correspondiente, por ejemplo aquí etanol. Eso nos permitiría la sustitución del metóxido por etóxido. Eso sí, requiere un medio bien ácido o básico, por ejemplo con sulfúrico, y bajo ligera calefacción nos permitiría transformar un éster en otro. Esta reacción, aunque en mecanismo idéntica a la hidrólisis, se conoce como transesterificación. Es la reacción de reacción de transesterificación. También la podemos llevar a cabo en un medio básico con metóxido en metanol. El resultado sería equivalente. Aquí en el medio nos quedaría libre el alcohol que pierde el éster, que es el metanol. ¿Qué más opciones tenemos? Bien, reacciones importantes que podemos hacer con los ésteres. Por ejemplo, es posible transformar un éster en otros derivados de ácido, como pueden ser las amidas. Si añadimos a un éster una amina o amoníaco y calentamos 100 y pico grados, nos permite la sustitución del grupo alcóxido por un grupo NH2, lo cual genera una amida. Nos genera una amida. Tenemos también la posibilidad de transformar un éster en un alcohol con unas cadenas carbonadas que podemos elegir. Eso sí, van a ser iguales las dos, pero podemos añadir al carbono carbonilo del éster, dos cadenas, dos grupos R, y transformarlo en un alcohol. Éster, convertirlo en alcohol. ¿Cómo? Por reacción con un reactivo organometálico, por ejemplo un magnesiano. No he especificado el tipo de cadena que añado, lo dejo en general como un grupo R, pero dos equivalentes en una primera etapa añadiríamos dos equivalentes del reactivo organometálico, y en una segunda etapa tenemos que hacer una hidrólisis ácida para protonar el alcohol. El éster, por reacción con dos equivalentes de un reactivo organometálico, nos va a rendir el alcohol con dos cadenas que nosotros aportamos. La reacción no se puede parar en el aldehído, mejor dicho en la acetona, ya que la acetona tiene una reactividad muy superior al éster y la reacción prosigue hacia el alcohol.
El éster lo podemos convertir en un alcohol mediante reacción con organometálicos. Tenemos también la posibilidad de conseguir convertir el éster en un alcohol pero sin añadirle más cadenas carbonadas. Por ejemplo, si tenemos el etanoato de metilo y realizamos con él una reducción con el reductor de litio y aluminio. Se requiere un reductor enérgico. Tiene que ir disuelto, por supuesto, en éter para no descomponerlo, seguido de una etapa de agua ácida. Esto va a permitir la reducción del éster a un alcohol. Aportará 2 hidrógenos al carbono carbonilo, dando lugar a un alcohol cuya cadena es la misma que tiene el éster de partida. Por tanto, generaríamos el etanol. Obtenemos etanol. Sí, además el metóxido que tenemos aquí se irá al medio como metanol, un subproducto que siempre se generará con el alcohol que lleve en esta posición el éster, con el alcóxido que lleve aquí. Bien, la reducción de un éster a alcohol sin aportarle nuevas cadenas carbonadas se puede realizar con el reductor de litio y aluminio, LiAlH4. Tenemos la posibilidad también de reducir el éster a un aldehído. De esta forma conseguiríamos etanal. La reducción del éster aldehído se puede hacer con un reactivo que se conoce como dival. El dival, en un primer paso dival a una temperatura baja de 78 grados y en una segunda etapa una acidulación para extraer el metal del medio. El dival es el hidruro de disobutilaluminio, nos permite la reducción del éster aldehído. Por tanto, de esa forma conseguimos un aldehído como producto final. ¿Qué más posibilidades tenemos para modificar nuestro éster de partida? Tiene una propiedad, el éster, igual que los aldehídos o cetonas, y es que presenta una acidez en su posición alfa. Presenta hidrógenos alfa ácidos. Carbono alfa, vecino al carbonilo, tiene ese carbono, hidrógenos con un pKa que andan sobre 25. Y esos hidrógenos ácidos los podemos sustraer de la molécula con bases fuertes, como puede ser LDA, en disolventes polares, aunque apróticos, como puede ser, por ejemplo, el HMPA. Y bajo esas condiciones conseguimos lo que se denomina un enolato de éster. Y esos enolatos de éster son muy buenos nucleófilos. La resonancia hacia el oxígeno del carbonilo permite la estabilización de la carga y la existencia de dicho enolato. Estos enolatos podemos con ellos conseguir reacciones como pueden ser reacciones de alquilación. Por ejemplo, si a este enolato le añadimos un haloalcano primario, eso sí debe procurarse que el enolato sea primario, si no la reacción no funcionaría bien. Se va a producir el ataque desde el carbono alfa de ese enolato al carbono del bromo, dando lugar a una reacción de alquilación. De esa manera conseguimos aportar una cadena carbonada al carbono alfa del éster que, bueno, en este caso va a ser un metilo. Formamos ahí el enlace carbono-carbono y añadimos un metilo a ese carbono alfa. Así, partiendo de etanoato de metilo, pues conseguimos un propanoato de metilo. Bien, bueno, se nos agotan las reacciones, aunque hay una última reacción de los ésteres que es realmente importante. Una reacción que va a través de estos enolatos y permite condensar los ésteres entre sí. Se conoce como la condensación de Claisen. Condensación de Claisen. Una de las reacciones orgánicas más conocidas, más famosas, puesto que participa en síntesis de moléculas importantes. La condensación de Claisen. ¿En qué consiste la condensación de Claisen? Bueno, pues es la condensación de dos moléculas de un éster, por ejemplo, tengo algunas dificultades.
porque vamos a utilizar la molécula de etanoato de metilo, 2 moléculas de metanoato de metilo, mejor la voy a sumar. La voy a sumar aquí, en vez de poner 2 veces, voy a sumar una segunda molécula para que se vea mejor cómo se produce la condensación de Claisen, y es una reacción similar a la aldólica, equivalente a la aldólica en el caso de los aldehídos acetonas, en la que utilizamos un medio básico, por ejemplo metóxido. Habitualmente el grupo que lleva aquí el éster se emplea como medio básico, disuelto metanol. Es cierto que esto se hace en una primera etapa y después requiere una etapa de protones agua, de acidulación, y lo que va a ocurrir es que se va a formar un enolato, y ese enolato va a atacar al otro éster condensando las 2 moléculas. El producto final formado tiene la siguiente estructura. Voy copiando primero la molécula del éster al que voy a atacar, formo el enolato aquí sobre este carbono alfa y ataco al carbono carbonilo. Vamos copiando esta parte de la molécula, la cual va a perder el grupo metóxido, y a ella le añadimos el carbono que ataca. Vamos a pintar aquí en rojo el enlace formado. Es una reacción de condensación en la que se va a unir este carbono alfa de una de las moléculas al carbono carbonilo de la otra, perdiéndose el grupo metóxido. Copié esta parte de la molécula, le quité el grupo metóxido y voy a seguir añadiendo el carbono alfa de la primera molécula y el grupo éster. Esto permite condensar ambas moléculas. Esta parte es todo esto y esta parte de la molécula es la que formó el enolato durante el mecanismo. Este tipo de compuestos se conoce como un 3-cetoéster. Un 3-cetoéster. Es un 3-cetoéster. Es cierto que es un poco incompleto el mecanismo, o los reactivos, perdón, no están muy completos. Primera etapa y segunda requiere agua ácida. ¿Cómo funciona el mecanismo de esta famosa reacción? Bueno, pues en una primera etapa, el medio básico va a arrancar hidrógenos alfa, que como vimos antes, tienen pKa 25. Es una etapa no muy favorable por los pKa, no es un equilibrio favorable, pero nos llevamos los hidrógenos alfa formando un enolato. Enolato que va a estar estabilizado por resonancia al pasar la carga hacia el oxígeno. Podemos dibujar esa estructura para que quede más curioso el mecanismo. Y a continuación, en un siguiente paso, ese enolato que hemos formado ahí ataca a moléculas de éster que quedan en el medio. No todas las moléculas han formado enolato, solo algunas, de manera que los enolatos reaccionan con otras moléculas que hay en el medio, atacando a un carbono carbonilo que tiene una importante polaridad positiva y pasando la carga hacia el oxígeno. Esa es una etapa del mecanismo que se conoce como etapa de adición. Vamos dibujando primero la molécula a la que atacamos, copiamos la cadena carbonada de la molécula a la que atacamos, pasamos la carga hacia el oxígeno, o menos. Vamos a dibujar aquí el metóxido y aquí vamos a pintar en rojo el enlace que se ha formado. Dibujamos aquí en rojo el enlace que se ha formado y ahora a continuación vamos pintando la cadena de la molécula del enolato que atacó este carbono. Vamos dibujando este carbono y el resto de la cadena. CH2, C doble enlace O CH3. Bien, ahí se formó el enlace de la Claisen. Esta etapa se conoce como adición. Es la etapa de adición. Se adiciona el enolato al carbono del éster y ahora se produce la eliminación. Cedemos el par del oxígeno y el metóxido se va. Es un carbono con muchos grupos a su alrededor, voluminoso, con grandes interacciones estéricas y se produce la cesión y eliminación del grupo metóxido. Bien, esto ya nos va a conducir a el producto final. La Claisen debemos también observar que es una reacción de equilibrio. Todos los pasos son equilibrios y no precisamente muy favorables, de manera que este producto al que llego
conocido como un 3-cetoéster, es un producto que se obtiene en una cantidad muy pequeña, ínfima. Si la reacción se quedara aquí, no existirían los libros de orgánica, porque esta molécula tiende a volver a descomponerse, de manera que no se consigue nada de la misma. ¿Qué es lo que permite que la Claisen funcione? Un último equilibrio en el que el metóxido cae en el medio, la base que quedó en el medio, que como podemos ver si seguimos el mecanismo es un proceso catalítico en el que esa base no se pierde, arranca hidrógenos de esa posición. Esos hidrógenos tienen una acidez muy importante, tienen un pKa de 11, porque ese enolato es un enolato de cetona y de éster. Cuando nos llevamos hidrógenos de esa posición, de ese carbono alfa, tenemos la posibilidad de estabilizar la carga hacia la cetona y también hacia el éster. De manera que ese enolato de cetoéster tiene 3 estructuras resonantes que estabilizan la carga y que permiten desplazar todos los equilibrios hacia el producto final. Una etapa de agua ácida permite volver a colocar el hidrógeno que arrancó la base y generar por fin, con un buen rendimiento, nuestro cetoéster. Y de esa manera la Claisen sí funciona. Por eso la importancia de la etapa de... por eso la necesidad de una etapa de agua ácida como segundo paso y la importancia de que el cetoéster formado tenga en esta posición hidrógenos ácidos. Es decir, tenga hidrógenos. Si aquí hay hidrógenos, son ácidos. La base los arranca y el equilibrio desplaza. Si la molécula aquí no tiene hidrógenos, una vez formada vuelve a descomponer, porque la base no actúa como tal, ya que no hay hidrógenos, y lo que hace es atacar al carbonilo de nuevo de la cetona, desplazando hacia la izquierda el equilibrio y descomponiendo el cetoéster, de manera que no conseguimos rendimiento. Creo que más o menos hemos resumido las reacciones más importantes que tienen los ésteres. Que en un momento hacemos un comentario rápido de todo lo que vimos en este vídeo. Vamos a hacer un pequeño resumen del resumen que he comentado. Bien. Los ésteres son derivados de ácido. Por tanto, partiendo de un ácido carboxílico, podemos obtener un éster. Los ácidos carboxílicos se pueden transformar en ésteres. Una de las reacciones más famosas de orgánica, que se llama esterificación. Pero el éster también se puede devolver. El éster también lo podemos devolver a ácido carboxílico, como mediante una hidrólisis que se puede realizar en medios ácidos o básicos, sulfúrico acuoso, sosa acuosa bajo calefacción. Y en este sentido es añadiendo un alcohol muy importante bajo catálisis ácida. Bien, pero el éster también tenemos opciones de, aparte de volver a convertirlo en un ácido carboxílico, lo podemos convertir, por ejemplo, en un alcohol. ¿Cómo lo podemos convertir en alcohol? Pues podemos hacer una reducción con LiAlH4 en éter seguido de una etapa de agua ácida. Y eso convierte el éster en alcohol directamente sin aportarle ningún tipo de cadena adicional. Solo le aportamos hidrógenos. Pero también podemos convertirlo en un alcohol al que le añadimos nuevas cadenas carbonadas si utilizamos reactivos organometálicos, que tienen que ir en éter seguidos de etapa de agua ácida. Pero además el éster lo podemos transformar, por ejemplo, en un aldehído. Si podemos conseguir que el éster se convierta en un aldehído utilizando un reductor modificado que se conoce como el Dival. También es posible transformar el éster, por ejemplo, en una amida si añadimos aminas o amoníaco bajo calefacción al éster. Y la transesterificación nos permite convertir un éster, por ejemplo, de metilo, metanoato de metilo, en un éster de etilo, metanoato o etanoato de etilo. Y tenemos una reacción que permite generar cetoésteres por condensación de un éster con sí mismo
Bueno, también es posible que condensen entre sí dos ésteres distintos bajo ciertas condiciones. No he entrado en detalles de la Claisen. En otros vídeos la vamos a estudiar con más detalle, solo ha sido un comentario por encima. Y todas las reacciones que estamos viendo del grupo éster, todas ellas siguen un mecanismo que se conoce como un mecanismo de adición-eliminación. Es decir, por ejemplo, si nosotros añadimos a un éster sosa-acuosa para hidrolizarlo, sosa acuosa bajo calefacción, y de esa manera conseguimos un carboxilato, el mecanismo que sigue esta reacción, igual que otras que estuvimos viendo, es un mecanismo de adición-eliminación en la que en una primera etapa la sosa, los OH de la sosa, se van a adicionar al carbono-carbonilo, carbono con una gran polaridad positiva, pasando la carga hacia el oxígeno. Esa etapa se conoce como una etapa de adición. Se adiciona el grupo hidróxido al carbono-carbonilo. Y a continuación viene la etapa de eliminación, en la que el oxígeno devuelve el par y saca el metóxido. Esto es lo que permite explicar los mecanismos o las reacciones que tienen lugar con este tipo de grupo. Es decir, el mecanismo es siempre de adición seguido de una etapa de eliminación. Aquí, bueno, hay una etapa final en la que el metóxido que se libera al medio desprotona el ácido. Es una etapa muy favorable. Las etapas finales favorables son muy importantes porque permiten el desplazamiento de los equilibrios, y por eso una hidrólisis básica tiene un rendimiento superior a la hidrólisis ácida, porque tiene esta etapa ácido-base fundamentalmente irreversible, dada la diferencia de pKa, 4,7 frente a 15,5 del metanol. Eso permite que el equilibrio desplace. Y así pues podemos, mediante estos mecanismos, explicar tanto la reacción de esterificación como las reacciones de hidrólisis, como transesterificación, como formación de amidas y demás reacciones que hemos discutido. Bien, no sigo más porque ya es casi media hora de rollo, bastante desordenado, y no sé si sirve para algo lo que estoy haciendo, pero lo vamos a dejar aquí.